Método del pulso eco. Este método se basa en el principio de que si hay discontinuidad en la pieza a ensayar, aparecerán en la pantalla las señales de la reflexión del haz ultrasónico en la superficie de la discontinuidad. La ausencia de estas señales revela que la pieza no tiene defectos. Este método comprende el uso de un transductor simple que actúa como transmisor y receptor de las ondas ultrasónicas. El grupo de ondas, pulso, enviado a la pieza se refleja en la superficie del fondo o en la superficie de cualquier discontinuidad, y las señales que regresan, ecos, son captadas por el transductor y representadas en la pantalla. Si el transductor no está acoplado a la pieza, solo aparecerá en la pantalla del equipo el pico del pulso de excitación enviado al transductor, eco de emisión. Si el transductor está acoplado a una pieza que no tiene discontinuidades, aparecerán en la pantalla dos ecos, el eco de emisión y el eco producido por la reflexión del haz en la pared opuesta de la pieza, eco de fondo. La presencia de una discontinuidad en el recorrido ultrasónico crea una perturbación en la propagación del haz. En el caso más sencillo, habrá una reflexión de la parte del haz que se encuentra con el defecto. La porción que no ha resultado interceptada continuará su viaje hacia la superficie del fondo de la pieza, donde se reflejará. El regreso anticipado de las ondas reflejadas en la superficie de entrada del defecto dará lugar a un tercer pico en la pantalla, entre el eco de emisión y el eco del fondo, que representa el eco de la discontinuidad. La porción del haz que incide en el fondo de la pieza, al ser más pequeña, origina que la amplitud del eco correspondiente se reduzca, comparada con la de las piezas de ensayo sin discontinuidades. La señal correspondiente al eco de fondo aparecerá en la pantalla solo si la discontinuidad no intercepta completamente el haz incidente. Esta situación ocurre cuando la discontinuidad es pequeña, o mejor aún, cuando es menor que la sección recta del haz. En el caso de una discontinuidad grande, mayor que el propio haz, el haz se refleja totalmente y no aparecerá eco de fondo en la pantalla. Una discontinuidad grande también ocultará todas las más pequeñas situadas entre ella misma y el fondo. Esta página presenta ejemplos de otros casos posibles de reflexión. Pulsen cada uno para conocer más. Caso A. El reflector es pequeño en relación con la sección del haz. La pantalla mostrará el eco del reflector y el eco de fondo. Caso B. Dos reflectores, ambos más pequeños que la sección recta del haz. La pantalla mostrará tres ecos, dos de ellos son de los reflectores y el tercero es del eco de fondo. Caso C. Dos reflectores como en el caso B, pero el que está más cerca del transductor es mayor que el haz. La discontinuidad mayor reflejará completamente el haz, de manera que ni el eco del defecto más pequeño ni el eco de fondo aparecerán en la pantalla. Caso D. Un reflector mayor que el haz, inclinado un ángulo tal que no se refleje el haz. No aparecerá eco en la pantalla. Caso E. El reflector es más pequeño que la sección recta del haz y la superficie del fondo de la pieza de ensayo está inclinada respecto del eje del haz. Solo aparecerá en la pantalla el eco reflejado por el defecto, ya que el fondo refleja el haz con un ángulo que el transductor no puede recibirle. Caso F. La pieza tiene una estructura porosa, gruesa, con una discontinuidad a una cierta distancia de la superficie de ensayo. El grano de la pieza difunde el haz que llega atenuado a la discontinuidad y al fondo de la pieza. A
Aparecerán en la pantalla, detrás del pulso inicial, muchos ecos agrupados, hierba, ocasionados por el grano de la pieza, mientras que los ecos de la discontinuidad del fondo no aparecerán en la pantalla. La señal que representa el eco del defecto, además de revelar la existencia de la discontinuidad, da información sobre su posición y su dimensión. En particular, la posición de la señal en la pantalla indica la distancia de la discontinuidad al transductor, mientras que la altura de la señal se puede utilizar para deducir su forma y su extensión. Para interpretar esta información de manera correcta, los equipos han de estar preparados y calibrados adecuadamente. Ver calibración de la base de tiempos y calibración del control de la sensibilidad. El método de resonancia se basa en el fenómeno del espesor de resonancia. Se produce resonancia en una pieza con superficies opuestas paralelas cuando la mitad de la longitud de onda lambda partido por 2 del haz que se propaga en ella es igual al espesor de la pieza, S, o es un submúltiplo del espesor. En condiciones de resonancia, la pieza comienza a vibrar con oscilaciones particularmente amplias. A continuación, la vibración se transmite al transductor al que está acoplada la pieza y entonces se puede leer. En la pantalla del equipo aparecerá un pico agudo que permite que se vea con claridad la magnitud de la resonancia. En el método de resonancia, el transductor, haz normal, se excita con una corriente alterna de voltaje variable y no hay pulsos. Variando la frecuencia y por tanto la longitud de onda del haz emitido, se puede originar resonancia en materiales de espesor cualquiera. Cuando no hay discontinuidades en la pieza de ensayo, la frecuencia a la que se produce resonancia es frecuencia de resonancia igual a V partido por 2S, o un múltiplo de ella, donde S, espesor de la pieza, V, velocidad longitudinal de los ultrasonidos a través del material. Si la pieza tiene una discontinuidad a una profundidad d de la superficie, también hay resonancia cuando lambda partido por 2 es igual a o múltiplo de esta profundidad. Una vez detectada, la discontinuidad puede localizarse fácilmente. La profundidad d de una discontinuidad que genera resonancia con una frecuencia fundamental Fr sub 0 viene dada por la fórmula d igual a v partido por 2 Fr sub 0. Este método requiere dos transductores, uno que actúa como emisor T y el otro como receptor R del haz ultrasónico. La indicación de una discontinuidad en la pieza viene dada por una reducción de la señal que recibe el transductor receptor comparada con los casos en los que no hay defecto. El diagrama muestra las aplicaciones principales de este método, con transmisión, con reflexión, con conducción. El principio de detección es el mismo en los tres casos.
pero la posición de los transductores sobre la superficie de la pieza es diferente. En cada caso se puede usar el método con excitación constante del transductor o con pulsos. Los dos transductores, transmisor T y receptor R, se sitúan uno enfrente del otro en dos superficies opuestas de la pieza de ensayo. Si el haz emitido por el transmisor T se encuentra una discontinuidad en su recorrido, se refleja parcialmente. Por lo tanto, la porción transmitida del haz queda debilitada y el segundo transductor R envía al detector una señal reducida en amplitud comparada con los casos en los que no hay defectos. La señal más débil indica la presencia de una discontinuidad. De la reducción de la amplitud se puede deducir el diámetro equivalente de la discontinuidad, pero no se puede determinar su profundidad ni su forma. En el método de transmisión con reflexión, los dos transductores, transmisor y receptor, se posicionan en el mismo lado de la pieza de ensayo. De nuevo, el debilitamiento de la señal que recibe el receptor indica la presencia de una discontinuidad en el recorrido del haz a través de la pieza de ensayo. Se puede deducir el diámetro equivalente de la discontinuidad a partir de la magnitud de la reducción, pero no su profundidad ni su forma. En el método de transmisión con reflexión se mide la reducción del eco de fondo, mientras que en la técnica clásica de pulso-eco, el eco del defecto proporciona información sobre las características del reflector. Este método se puede considerar como una extensión del de reflexión. Se aplica en casos de piezas con geometría compleja que no sean muy gruesas, donde sería imposible hallar el recorrido exacto del haz debido a las numerosas e impredecibles reflexiones que experimentaría. Los palpadores se colocan al azar sobre la superficie de la pieza de ensayo. Cualquier variación de la señal recibida, reducción en amplitud o desplazamiento, comparada con la señal de una pieza sin defectos, indica que el haz ha encontrado una discontinuidad en su recorrido a través de la pieza.